Fragmentos de la vida cotidiana. Retazos de historias arrebatadas al olvido. Experiencias de vida que hablan de lo que también nos pasa. El Espejo. Todos los sábados a las 9 de la mañana con Claudia Cajías. Se escucha. Volver a meternos en los 40 años de democracia que este año estamos celebrando en nuestro país, 40 años de democracia ininterrumpida, ¿no? Y en este contexto es que vamos a reflexionar también sobre nuestra historia, sobre nuestra actualidad, vamos a hablar de Chajarí, vamos a hablar de los partidos políticos, ¿no? Sobre la necesidad por ahí de los partidos políticos, de la libertad de pensamiento para que pueda existir también un sistema democrático. En Chajarí no hay nada escrito sobre el origen de los partidos políticos. Sí, gente que sabe al respecto, gente que tal vez se está dedicando a investigar, gente que se preocupa en consultar diferentes fuentes. Pero así como hay una historia general escrita sobre partidos políticos y origen de los partidos políticos, no hay nada. Así que es un gran desafío para las invitadas que hoy me acompañan poder reflexionar sobre esto. Hemos invitado a la profesora de Historia, Graciela Pelayo, a María Inés Siciliani en calidad de investigadora, ¿no? Y en un ratito se va a sumar también José Luis Duarte como referencia del socialismo. Muy buenos días, María Inés, muy buenos días, Graciela, un gusto que estén en esta jornada. Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, me decían que en qué temas se han metido, ¿por qué? Es complejo. Sí. Es decir, hablar de democracia es hablar de que el pueblo quiere saber de qué se trata. Sí. Es complejo. Y es esto, la historiografía, tanto provincial, la provincial por sí tiene un poquito más escrito al referente a nivel nacional, pero las publicaciones son pocas. Hilda Sábato tiene un trabajo muy bien hecho sobre las elecciones, y hay algunas tesis publicadas en internet, y hay que leer mucho sobre la historia de los partidos políticos, por ejemplo en la provincia. Buscar sobre el radicalismo, hay un libro de Argachá que es muy, muy rico, abre una expectativa y abre la cabeza con las preguntas que uno se tiene que hacer sobre los gobiernos de la provincia de Entre Ríos, y es más que interesante. El problema está que es tan poca la difusión que tiene y de la localidad que hay que buscar los referentes y hay que sentarse a escribir. Sí. Ese es uno de los grandes temas, como nos pasó con la historia del hospital, ¿no es cierto? Claro. Hay partes escritas y hace falta a volver a insistir en las fuentes, ¿no? Para saber justamente del pueblo quiere saber de qué se trata. Claro, pero la historia es así, ¿no? Nunca Sí. está nada escrito, siempre van quedando, afortunadamente también, ¿no? Como Es afortunado, sí. Como esos temas o esas lagunas que han quedado sin rescatar, y el trabajo del historiador, del investigador, que no es un trabajo rentado, o en algunos casos tal vez que sí, pero no en nuestro caso. No en el caso de ustedes, ¿no? Caso. El trabajo del historiador, que es apasionante, consiste en eso, ¿no? En ir tomando esos puntos sobre los cuales no hay nada escrito y escribir o reescribir quizás sobre otras cuestiones que están escritas, mostrando. Exacto. Otras Y esto aristas. también que me parece riquísimo, esto de juntarnos a pensar y juntarnos a poner en valor, y que tenés duda y bueno, busquemos. Y ver, escuchar. Claro. Como empezamos a discutir sobre de dónde se partía con esto, Sí. ¿no? Y nos parecía que había que partir de un punto nodal que es la democracia, o que es un partido, que es la política en realidad, ¿no? Para poder entender todo el proceso que hoy tenemos en la Argentina y discutir por qué estos 40 años, que se conmemora en realidad, ¿no? ¿Qué es la democracia? Parece algo muy básico, algo que todos sabemos, que tenemos naturalizado. ¿Qué es la democracia? Justamente eso, ¿qué es la democracia? Todos nosotros podemos tener en nuestra cabeza un concepto probablemente diferente, que es muy conversado, ¿verdad? Sí. Pero la democracia en realidad tiene su auge en Grecia, en las polis griegas, en las ciudades-estados griegas. El auge es con Pericles. Y era, demos, el gobierno de todos, el gobierno del pueblo, ¿sí? Eso era democracia. Una democracia participativa, de ciudadanos. Y ahí empieza el problema, ¿qué es ciudadano? ¿Qué se considera en ese momento ciudadano?
hombres y de un determinado grupo social. No entraban ni los esclavos, ni las mujeres, ni los extranjeros. ¿Y la democracia posteriormente qué es? Evidentemente es una forma de vida, cuyo eje, para mí, voy a hablar de mi versión, mi punto de partida fundamental es la pluralidad. La pluralidad es fundamental. También es un modo de organización social. Pluralidad. Correcto, múltiple. Esto tenemos que grabar, subrayar. Y tenemos que aprender a tener pensamientos diferentes, polarizados, pero no desencontrados. Encontrar estos puntos en común, poder discutirlo y a partir de allí construir. También tiene que tener en cuenta los derechos, los deberes, las obligaciones. Es una manera de gobernar, es un sistema político, es una forma de vida y tiene rituales muy marcados, tiene libertades. Dentro de esos rituales, por ejemplo, si hoy nos preguntamos cuáles son los rituales o qué nos quedó a nosotros de esos rituales de la democracia, enseguida empiezan a surgir la Carpa Blanca, las Madres de Plaza de Mayo, los lugares reconocidos como esos sitios de los genocidios. Es decir, muchos rituales empiezan a aparecer que hacen a la democracia y que se embanderan con ella. Nosotros, por ejemplo, en esta forma de vida, si nos ponemos a pensar cómo la política atraviesa la democracia, desde que existe el hombre existe la política, también es un modo de vida. Tiene que tener acuerdos, permite la existencia de la vida en sociedad con distintas opiniones, hace mejor esa vida. En toda comunidad hay política. ¿Y qué es la política? El conjunto de normas que se establecen tácitas o implícitas o no. Son acuerdos que tienen que hacerse, a partir de allí organizarse. En temas muy comunes como por ejemplo la economía, los territorios, las relaciones públicas, los derechos. Cuando hablábamos de derechos, hoy en que es democracia, evidentemente nos remitimos a la Revolución Francesa, los principios liberales, los derechos civiles del hombre y del ciudadano, ¿sí? El derecho a votar, a elegir, a ser elegido, libertad de circulación, de opinión, ¿sí? De expresión, todas las libertades individuales que se nos ocurre en nuestra cabeza. De opinión y de expresión que debería ser con respeto, ¿no? Respeto, sin insultar, sin agraviar, sin denigrar al que no piensa como yo. Claro, porque la democracia, si bien es el mejor sistema, tiene deformaciones y tiene cuestiones que la atraviesan, como es la autocracia y estos personalismos que empiezan a hacer muchos ruidos porque las condiciones no son las más normales que ocurren. Nosotros somos una democracia muy joven, pero el mundo entero está en crisis en este momento. Si no, pensemos y miremos el mundo. Tomemos el caso de Francia, por ejemplo. En Francia tienen una democracia donde ese concepto ciudadano que yo tomaba está, y en nuestro país también fue muy cuestionado. ¿Quién es ciudadano francés? Hijo de padre y madre nacido en Francia. Entonces las nacionalidades que están ingresando, estos extranjeros que buscan llegar, y hay que lograr la ciudadanía, si no, no se puede entrar. El problema está en los argelinos, que era una colonia francesa, y hoy son africanos, que hoy ya nacieron en Francia, hijos de ellos, y las categorías suelen ser diferentes. Es decir, también es un tema que las constituciones lo establecen y regulan quién es, qué categorías tienen, claro, si las nacionalidades y demás. Ahora, el Estado, tal como lo conocemos hoy, en el caso de Argentina, nunca existió con estas características, tuvo un largo proceso de organización, muy sintético podemos explicarlo. Hasta el año 10 fue colonial, una etapa colonial, hasta el año 10. Del 10 al 1880 tiene una democracia cuya participación es restringida. Tiene del 10 al 20 esa etapa organizativa donde hay primera junta, donde participa un grupo de porteños pidiendo que se vaya el virrey, ¿sí? Eligen primera junta, junta grande, los triunviratos, el directorio, hay asambleas, la asamblea del año 13, por ejemplo. Vemos cómo se participó. Entre Ríos, por ejemplo, como formaba parte de los pueblos libres, no pudo participar. O sea, hubo un sesgo en esa participación. Esas participaciones no eran tan democráticas, eran restringidas y solo de hombres, ¿sí? Y esto fue cambiando. Y a partir del año 20 tenemos un conflicto. Y si nos preguntamos cuándo aparecen las ideologías partidarias en este proceso del 10 al 20, ya en el 10
hay todo un proceso ideológico que empiezan entre Moreno y Saavedra. Moreno quiere solamente a los porteños y dice, tenemos que tener una constitución, si no esto no se puede, ¿sí? Habla de lo que es el contrato social de Rousseau, porque es toda la influencia de la Revolución Francesa, sí, ¿verdad? Pero también Saavedra dice que el interior tiene que participar. Y allí ya empieza esa apertura de centralismo y federalismo. Los lineamientos políticos diferentes. Exacto. Que hoy serían como los partidos políticos. Pero hasta el día de hoy está el problema, si nosotros escuchamos esas voces que dicen el cáncer de la Argentina es la capital federal, es Buenos Aires. ¿Dónde se juega qué partido, qué presidente gana? Justamente con los votos de la capital federal. Es decir, tenemos ese nucleamiento alrededor del puerto que hace al centralismo. Y eso continuó, llevó una guerra civil. Desde el 20 al 52 tuvimos una guerra civil entre unitarios y federales, donde se cuestionaron muchísimas cosas, ¿verdad? Y se estableció también el tema del voto. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires es la primera que tiene el voto de hombre, voto universal de hombre, en 1821, la reforma rivadariana, ¿sí? O sea que ahí ya tenemos una cuestión del voto no establecida, era cantado, no tenía las características que tiene hoy, pero ya existía, ¿sí? Bien, transitamos la guerra entre unitarios y federales, el enfrentamiento por la Confederación, y hay una fractura en 1852, cuando se expulsa del poder a Rosas, después de la batalla de Caseros y después de cuando Urquiza queda al cargo de la Confederación Argentina. Pero hay otra fractura, que el Estado de Buenos Aires se separa y tenemos una constitución de 1853, que es justamente la etapa organizativa solamente de la Confederación, que elige como presidente a Justo José de Urquiza. Pero estamos hablando de una elección a dedo prácticamente, ¿verdad? ¿Y qué partidos políticos hubo? Hasta allí varios, el Partido del Orden, los partidos liberales, porque después recién van a surgir los partidos, el Partido Autonomista Nacional y el Partido Nacional, ¿sí? Pero sí estaban unitarios y federales. Y las provincias, bueno, tienen también esas designaciones de gobernadores por herencia, por cuestiones familiares y por cuestiones militares, ¿eh? Son los militares quienes ejercen el poder. Tenemos el caso de Urquiza, ¿verdad? Hasta 1870 tuvo su protagonismo en la vida pública y política de Entre Ríos y de, llamemos la Confederación, el proceso de 1854 a 1860, cuando es presidente de la Confederación Argentina, que hoy tendríamos, esa es una discusión que no se dio. Seguimos con la historia de Mitre, la unificación después del Pacto de San José de Flores, después de la batalla de Pavón, unificó el Estado de Buenos Aires con la Confederación y allí se modifica la Constitución en algunos puntos y allí se elige presidente a Mitre. Cuando decimos quién fue el primer presidente, Mitre. Claro. Entonces, la gente de Constitución del Uruguay está peleando justamente por darle el rol que le corresponde a Urquiza, ¿verdad? Que también para la provincia trajo sus problemas, la costa del Uruguay y la costa del Paraná. La costa del Uruguay federalizó Paraná y creó Concepción del Uruguay como capital de la provincia, lo que generó un conflicto terrible hasta que Racedo, recién después del 80, y en la reforma constitucional de 1883, traslada la capital de Concepción del Uruguay a Paraná, lo cual fue un conflicto terrible después, porque ya están las ideas del radicalismo dando vuelta, y empieza Racedo, los Echeverre, Miura, a haber una serie de conflictos, porque es sumamente conflictiva, sin dejar de lado el sesgo de Ricardo López Jordán, que es el asesino, que organiza el asesinato de Urquiza. Si leemos a Argachá, por ejemplo, él dice que el Partido Radical tiene sus orígenes en esas huestes jordanistas, que ese caudal de votos... A ver, ¿cómo el Partido Radical tiene sus orígenes? Se basa en la gente que quedó el resabio del partido que forma los jordanistas, de López Jordán. Sí. Discutido también, o no, pero sentando las bases de lo que va a ser después el origen del Partido Radical. Ahora, 200 años. 200 años es muy poco, pero es muy poco, pero intenso, porque muy estaba intenso, siguiendo muy atentamente el recorrido histórico que estaban haciendo, y es un montón de cosas que que han pasado en estos 200 años y que sientan las bases
de lo que es nuestra democracia y de lo que es nuestra actualidad, ¿no? Nuestro presente. Si nosotros pensamos, por ejemplo, que los primeros gobiernos, estos presidentes centralistas, si nombremos a Mitre, Sarmiento, Avellaneda, hasta Roca, fueron todos masones. Por ejemplo, la masonería, que es un orden conservador y liberal, que tiene muy bien sentadas sus bases, tuvo su sesgo y clarificó ese orden. De igual manera fue en Chajarí. Claro, 1884, la primera elección, lo hacen justamente, eligen a alguien de la masonería, que también tiene otra característica. Cada lineamiento político va a tener su diario y su club. Su diario, su medio impreso. Por ejemplo, la ley. Ajá. Yo cuando pensaba que fotos mandar, porque de esto no hay fotos, pero se me ocurría el tema de los diarios. La ley es el diario que funda Gerardo Comas Cortina cuando viene con la misión acá en Chajarí de fundar la Logia Mitre, que se funda un poquitito más adelante, en 1904, y ese diario es el que establece la tendencia política de quién hay que votar. Aquí ¿sí? En Chajarí, en Villa Libertad. Exactamente. Claro, de todas maneras, viste que la masonería no se reconoce como o no se autorreconoce como un partido político. No es un partido político, es una ideología. Sí, es una ideología, claro, que ha formado, en la que se han formado muchos hombres. Una formación filosófica que ocuparon lugares claves en nuestro país. Organizaron el país. Claro. Fueron los que dieron el orden y el progreso al país. Esos lemas. Tengo que ir a una tanda con nuestros anunciantes y enseguida seguimos charlando. Es un placer, la vamos a sumar también a María Inés. Que tiene mucho por decir. Sí, ya lo creo. 400566 es el celular al que te podés comunicar. Estamos hablando de cómo y cuándo surgen los partidos políticos en Chajarí, pero esto implica también irnos para atrás, porque lo hablamos en el contexto de los 40 años de democracia ininterrumpida, y bueno, y hay que anclarlo en un contexto nacional. Todo esto es lo que ha pasado en nuestro país en los 200 años de historia, desde 1810 hasta esta fecha, y en estos 200 años ocurrió este proceso que ya lleva 40 años ininterrumpidos, la democracia. Que no es lineal. Y que no es lineal, para nada. Vamos, Lucy. Entender, conocer, saber, pensar, analizar, escuchar, indagar. A través del reflejo de nosotros mismos, de nuestra vida cotidiana, queremos descubrirla. El espejo. Y lo sigue haciendo. Y también nos acompaña José Luis Duarte, uno de los referentes del socialismo a nivel local. Muy buenos días, gringo. Buen día. Bienvenidos y te sumamos a la charla. Un poquito más nos falta redondear con Graciela en esta contextualización, y es, bueno, ver de qué manera y cuándo empiezan a aparecer los partidos políticos como partidos políticos aquí en nuestra zona. No sé si tenemos que, si ya hablar como de Chajarí o Villa Libertad, Villa Libertad, ¿no? Exacto. Sí. Y los orígenes son, con la llegada del inmigrante vienen todas las ideas. Los inmigrantes traen la idea del anarquismo, las ideas liberales, ya la habían traído. No nos olvidemos que cuando se formaron los abogados en lo que era el Virreinato del Río de la Plata, cuando Belgrano estudia abogacía, por ejemplo, estudia en Chuquisaca, que era la más prestigiosa de las universidades fuera de la iglesia, y se va a perfeccionar a España y a Francia. Y ahí le permite el Vaticano leer los libros prohibidos. ¿Cuáles eran los libros prohibidos? Y Rousseau, Voltaire, todos los libros de la Revolución Francesa, de esas ideas tan liberales. Revolucionarias. ¿Qué es lo que tiene de revolucionario? Y era ruptura de una monarquía teocrática absoluta a un espacio donde se podía elegir y ser elegido. Es participativo. Se elige un gobierno o una monarquía parlamentaria, donde el Parlamento limita la acción del rey, o se elige un sistema democrático republicano, la República Francesa, que en ese momento es Francia, y después 1776, 1789, Revolución Francesa, 1776, Estados Unidos.
cuando determina una formación republicana de gobierno. Claro. Nosotros, imitando esto en la carta de lo que va a ser la Constitución argentina, se elige como forma de gobierno una democracia representativa, republicana y federal. Esos son nuestros principios. Todas estas ideas estaban en la Argentina y nuestros políticos estaban formadas en ella. Moreno, Rivadavia, Belgrano, San Martín. De allí la independencia, claro, y todas las ideas republicanas que tanto nos ha llevado, ¿no? Tuvo sesgos de autoritarismo, como fue el caso de Rosas, o Urquiza, que si bien era el modelo de ese momento, los caudillos y la parte política, pero tuvieron la grandeza, el caso de Urquiza, que no se lo podemos negar, seamos simpatizantes o no de él, organizó el país, la Constitución Nacional. A partir de ella habrá alguna reforma, pero la base es esa. Está. Bien. Y el sistema republicano específicamente escrito. Así que las ideas ya estaban dentro de los liberales y conservadores, el Partido Autonomista y el Partido Autonomista Nacional. En el caso de Chajarí, fueron a través de distintos gobernantes, por ejemplo Campodónico, 12, los intendentes, Paredes. ¿Campodónico, Partido Autonomista? Partido liberal, diría yo. Liberal. Sí. Partido liberal. Sí. No nos olvidemos que el Partido Autonomista y el Partido Autonomista Nacional son referidos a la ciudad de Buenos Aires cuando querían la independencia de la ciudad, que después lo da con Dardo Rocha, la creación de La Plata, presidencia de Mitre. Eso tiene con Roca, la creación de La Plata, no con Mitre, que va a tener todo un movimiento armado terrible en estas líneas políticas, ¿verdad? Entonces, Chajarí... Partido Liberal. Partido Liberal. Ideas liberales en esa... ya desde el primer gobierno municipal. Exacto. Ya con José Campodónico, con José Campodónico, que era un masón. Es masón, sí. Que tienen esta característica. ¿Quién lo elige? Campodónico se hace una elección en el atrio de la iglesia. Fíjense también Santa otro factor Rosa. de poder de Santa Rosa, que estaba en construcción, donde el juez de paz designa a quienes son los integrantes de la mesa y se convocan, porque hay otra característica: el partido político tiene que tener electores, tiene que tener carta orgánica, electores, y está acompañado de otra ley que forma los partidos políticos, que es la ley de enrolamiento y de empadronamiento. Si tiene que estar quienes son ciudadanos aptos para votar, y tiene que haber un padrón electoral. Eso actualmente, ¿no es cierto?, con todas las modificaciones que tienen al caso, tiene que tener avales. Y cuando se hace esa primera elección acá en Chajarí, estamos hablando de 1884, por pedido. Alejo Peiret había pedido una colonia que crece y no tiene presidentes, comisionados municipales eran en ese momento, porque fue variando a través de las reformas constitucionales provinciales, si eran junta de fomento o comisionados municipales. ¿Y ese padrón, quién lo hace? Lo hacen haciendo una visita domiciliaria. Barini hace un muy buen registro. Porque hasta ahí no había nada. En un relato. Tenían registro de quienes estaban, sí. Había un registro, no nos olvidemos que estaba perfectamente organizada quienes eran dentro de los inmigrantes, quienes estaban, y se hace una visita a la casa de quienes van a estar en condiciones de votar. En ese momento, hombres, nada más. Hombres, sí. Hombres, se los visita, se convocan más de 500, pero solo votan 530 son lo que se hizo un relevamiento de la planta urbana y del sector rural. Se incorporan al registro estos vecinos que vienen a votar, pero solamente votan 231 vecinos. Es decir, se reduce esa cantidad. Pero ya estaba el consejo del Diario de la Ley que había que votar a José Campodónico. Claro. Obviamente no hubo... ¿Y el contrincante de José Campodónico? No sabemos, no hay. Tiene que haber habido una lista única, no se sabe. Sí tenía una lista de concejales que lo acompaña, que van a formar parte, porque en ese momento había concejales, y así se forma el primer gobierno. Los concejales son Miguel Salvarredi, que es el hijo de doña María Salvarredi, sí, que es el que dona el predio para el actual Palacio Municipal, Ricardo Herrera, Emilio Reta, Aquileo Bebiglia, Juan Tealdo y Tancredi Gagliardi. Rige la Constitución de 1883, que es esa reforma que habíamos hablado que hace Racedo, el general Racedo, donde se traslada la capital de Concepción del Uruguay a Paraná. ¿Sí? Y la Ley Orgánica de Municipios que se toma en ese momento es la Ley 1256 de 1884. ¿Sí?
Y las elecciones son el 30 del 4 de 1889. Bueno, esa es la primera elección. Hasta ese momento, entonces, la única... no sé si hablar de ideología política o ya de partido. ¿Era el liberalismo? No nos olvidemos que acá forman parte de un club social, estaba el Club del Progreso. Claro, el Club Social. Entonces, del liberalismo era, o de las ideas liberales, el Club del Progreso. Exactamente, el Club Social posteriormente. Club Social, y el diario La Ley, me decía. El diario La Ley, sí. Que donde porque después va a aparecer otro diario que es La Opinión, por ejemplo, que ya es un diario de regambre radical, pero eso después de 1912. Sí. Hubo muchos diarios en este periodo, el Colono, por ejemplo, que también era un diario que no hay registros de él, La Bruma. ¿Y cada cual obedecía a una ideología política en particular? No todos. Noticias de había el Mensajero de la Iglesia, ¿sí? Y aparecen un poco más adelante diarios como La Fusta, porque acá ya hay un protagonista que me parece que no se le dio quizás la relevancia que tuvo, que es Don Benítez. Ajá. Benítez, que es el autor del diario como La Fusta, y después va a ser el autor del diario Democracia. Don Benítez fue variando. Primero hace un diario así muy social, o muy dedicado a las mujeres, como era el caso de La Fusta, muy misógeno, te diría yo, y él primero es liberal. Después se transforma, cuando llega el radicalismo, que da el acceso a un sector social que estaba postergado de esta élite, porque convengamos que los liberales son oligarcas, es una oligarquía la que gobierna, con una ideología de aquel patrón que es distinto de la mayoría de la gente. Cuando aparece el radicalismo, le da pie a un sector social más relegado, que si bien tiene una línea de todos los que sean abogados y aquellos que se fueron del liberalismo, también le da pie a la clase media, con un ingreso, y le empieza a dar derechos que no se tenían, derechos del trabajador, empieza a haber algunos derechos, pero son de la etapa de conflictos sociales que recién en el peronismo van a tener su claro, lugar. O sea que tenemos el liberalismo acá en Chajarí, que se abre un poquito, sale una rama que sería el radicalismo, en donde de la oligarquía incorpora a otro sector. Sí, ¿no? Sí. A otro sector que hasta ese momento no se desprendía de las ideas liberales en algún momento, de alguna manera, pero... Yo creo que se van evolucionando las ideas también, se van cambiando, aparte empiezan a aparecer en el país. No nos olvidemos que el Jardín Florida, ese mitin de Jardín Florida del 1889, en 1890 la Revolución del Parque, son una efervescencia donde empiezan a aparecer las ideas de Alén, de Bernardo de Irigoyen, de Hipólito Yrigoyen, donde empiezan a dar unos discursos que amplían el espectro de quienes pueden participar. Claro. ¿Sí? Y están exigiendo, porque no nos olvidemos que también hay algo de que no hablamos, que es el fraude electoral. ¿Cómo se elegía a esta gente? Y se elegían con fraude, votos cantados. Acá las urnas dicen muy bien que la llave de la urna la tenía en el bolsillo Salvarredi en la primera elección, para que no haya sospecha de nada. ¿Sí? Pero los votos eran cantados. ¿Qué servía la llave? Y bueno, tenían cerrada la urna, eso daba una cierta garantía. Es decir, hay un fraude electoral que recién se va a despejar, y por eso la gran abstención que pide Hipólito Yrigoyen, que es no participar hasta que no haya una ley, que es la ley Sáenz Peña de 1912, que da el derecho al voto, claro, universal, obligatorio, ¿sí? Y secreto. María Inés, ibas a decir algo. Claro, le iba a decir que también hay que tener en cuenta, sobre todo acá en la provincia de Entre Ríos, que en determinados momentos era el gobernador quien elegía la autoridad de lo que eran los municipios o de lo que eran las juntas de fomento. Por ejemplo, Villa Libertad era una junta de fomento, donde estaba integrada por 6 miembros, de los cuales se elegía un presidente, que iba a ser el que comandaba de alguna manera como presidente, como comisionado, porque eran comisionados municipales. O sea que también existió eso, o sea que por allí no surge algún partido político acá en la ciudad de Chajarí en esa época, porque porque desde arriba eran los nombrados directamente quienes iban a tener a cargo la administración, digamos, de los lugares de Entre Ríos. O sea que
A ver si entiendo Es decir, bien. hubo una de idas y vueltas tremendas, y sobre todo yo que me dediqué un poco más a investigar de la provincia de Entre Ríos, con leyes, contraleyes, idas y vueltas, con respecto a si eran municipio o no eran municipio, cuándo eran municipio, cuándo eran juntas de fomento. Claro. Pero eran elegidos por el gobernador. Ajá, pero en el caso de Chajarí o Villa de Libertad, ¿nunca sucedió esta elección por el gobernador? O sea, desde que empezamos con esta primera elección. Designa la lista. Entonces, el comisionado elige quién lo acompaña. No nos olvidemos que la elección del caso de Campodónico es una elección unánime. No hubo posiciones, Claro, no hubo nada. No hubo otra lista. No sé si no hubo otra lista porque no había otra propuesta, pero ya el diario venía diciendo, hay unos recortes del diario La Ley donde dice, ustedes deben votar a fulano de tal, que es el idóneo, que tiene capacidad, y da todas las características que tiene que tener. Es decir, no hay como ahora esto de los debates, la parte Claro, no pública. había tantos partidos políticos No, como hay ahora. Claro. Ese es el el Partido tema. Liberal, el autonomista y conservadores. No, recién el movimiento se empieza a dividir, si bien había un partido provincial también, pero muy de la provincia, recién empieza esta gran división cuando se empieza a aparecer el Partido Radical, que ahí empieza pero también entendamos, hasta Urquiza éramos todos urquicistas o jordanista, es decir, que eso es la tensión. Por ejemplo, cuando Sarmiento hace la intervención de la provincia, porque se había ungido gobernador a López Jordán, que había sido sospechado de haberlo matado a Urquiza. Entonces interviene la provincia. Hay una intervención nacional de Sarmiento, ¿sí? Y hubo revueltas y levantamientos, y iba a la guerra del Paraguay, y hubo levantamientos, hubo intentos de asesinato. Cuando estaba Racedo como gobernador, hubo una idea de matar a quienes habían participado con Urquiza, inclusive había una amenaza sobre Guarumba. Estoy hablando de 1888, 87, 86. Es decir, una provincia muy conflictiva. Hubo 3 levantamientos jordanistas. Piensen que la ley que dicta Echagüe, gobernador de la provincia, en 1832 para crear Villa Libertad, llegaron en el 76 recién, porque las condiciones de la época no estaban dadas por la guerra civil que había con los 3 levantamientos jordanistas. Es decir, políticas muy fuertes, militares sobre todo, y con ideologías federalistas y con muchos contrincantes que son en Paraná. Claro. Claro, incluso te puedo agregar que cuando Irigoyen gana las elecciones, podemos hablar al revés, de así como nosotros hablamos ahora de 40 años de democracia ininterrumpida, Irigoyen viene a romper los 40 años de gobiernos liberales militares. Y de fraude. Y de fraudes totales en la... Por eso es como un hito. Un hito importantísimo. Muy importante. importante. Claro. Qué buena esa comparación, ¿no? Irigoyen viene a romper con esos 40 años ininterrumpidos de gobiernos liberales militares y de fraude. Exacto. De fraude electoral. Y de fraude electorales, por supuesto. Exacto. Que gobierno de amigos, era de una élite. No nos olvidemos que esto responde al modelo agroexportador, donde las condiciones tienen que favorecer a todo el modelo agroexportador. Entonces no había Y ganadero. Exactamente, sí. Claro. Ganadero con rosas. Yo ahí yo me fui para más arriba. Claro, Abajo, porque la inmigración rompe el esquema deja la pampa húmeda, la ganadería, y el resto establece el minifundio, cambiando el modelo, pasando de un modelo ganadero a un modelo agrario. Se pasa a hacer la producción agrícola. Y en 1890 no tenemos que dejar de pensar que mirando lo que era la parte internacional, con los anarquistas, llegan los socialistas a Buenos Aires. 1890. Pero que tiene, en ese periodo, el socialismo tiene una formación de mirada hacia los grandes socialismos utópicos, el científico, a Fourier, a Saint-Simon, ¿verdad? Y es cuando escribe Esteban Echeverría el dogma socialista. Después va a tener otro derrotero y otra llegada hasta la actualidad, pero fue un partido muy fuerte. No olvidemos que logró un senador en su momento. El socialismo. Que fue Alfredo Palacio. Es decir, esto... 1890. Y si nos venimos a Chajarí,
José Luis Gringo Duarte. ¿En qué año, qué registro tienen ustedes? ¿Qué nos podés contar? ¿Cuándo comienza a aparecer el socialismo aquí en nuestra ciudad? Bueno, buen día. Buenos días. La verdad que primero y fundamental, un agradecimiento profundo a tu invitación, porque encontrarme con Graciela Pelayo y con María Inés y escuchar hablar, la verdad que no me dan ganas de hablar, pero porque uno aprende, por supuesto, es totalmente de acuerdo, pero quiero decir, con mi séptimo grado que tengo es... Pero tenés la vida, es que un nosotros placer, no tenemos, tenés la vida. Es un placer escucharlo, eso es nomás lo que quiero decir. Sí, el Partido Socialista en Argentina se funda el 28 de junio de 1896, ¿no? Juan B. Justo fue uno de sus fundadores, junto con su señora, Alicia Moró de Justo. Y por supuesto tuvo mucha participación Alfredo Palacio, que fue diputado nacional en 1904 por el Partido de la Boca. Primer diputado de América Latina, Alfredo Palacio. De ahí, desde ese año, bueno, el socialismo empezó a fusionar en el país, ¿no? Sí. Y en Chajarí, ¿cuáles son los orígenes? ¿Quiénes son los primeros que empiezan como a comulgar con estas ideas, o que vos hayas podido hablar, rescatar, o cuándo empieza a hacerse más visible? Claro. Bueno, haciendo un poquito de historia, mi militancia en el Partido Socialista, junto con Ravena, cuya persona que vos conociste, sí, y algunos muchachos más que habíamos inmigrado a la provincia de Santa Fe, comienza ya por la década del 80, fines del 70, principio del 80. 1980. Sí, en el siglo pasado. Yo contaba con 18, 20 años más o menos. Y entro a militar en el Partido Socialista Popular, ya se había ido el Partido Socialista que yo mencioné anteriormente, para existir en el año, estoy leyendo por acá, 1972, el 23 de abril, Guillermo Esteves Boero funda el Partido Socialista Popular, sí, en la provincia de Santa Fe, a nivel nacional también, ¿no? Y ustedes en Santa Fe comienzan con esta militancia. Nosotros comenzamos en el Partido Socialista Popular con la militancia en el socialismo, por supuesto, sí, una fracción del partido que se había abierto, del viejo Partido Socialista, pero que llevábamos la bandera del socialismo. Exacto. Por supuesto, ¿no? Y cuando vienen a Chajarí, ya vienen con estas ideas y empiezan a militar acá. Claro. Cuando nosotros venimos a vivir a Chajarí, nos encontramos con Manuel Fortuny, que hasta el día de hoy es nuestro secretario general del partido. Nos encontramos con Eduardo Cobal, también un rosarino que se casó con una chica de acá, que es Adriana Benítez, la arquitecta, por ende se vino a vivir acá, a militar también, a fundar un poco el partido en Chajarí. Nosotros sabíamos que había asistido un señor llamado Sisto del Arca, que en un tiempo llevó el nombre de él, nuestro local partidario. Por supuesto nos hemos encontrado también con personas como Jorge Andrés González, más conocido por Mosquito González, un hombre muy vinculado al barrio San José Obrero, a la iglesia, junto con su señora. Bueno, a lo mejor me estoy olvidando de alguien fundamental, pero fue donde empezamos a crecer como socialistas. En un local que teníamos sito en la calle 9 de Julio y Doctor Planas. Casi frente al Colegio de Hermana por la 9 de Julio, claro, por supuesto. Claro. Ahora qué rico esto, ¿no? Porque de esto no hay
no hay información. Yo la veo a Graciela con la virome en la mano. Tomando notas. Es que eso hay que escribirlo, José. Sí, hay que plasmarlo y escribirlo y dejarlo escrito. Sí, tal cual. Sí, tal cual. exacto. El pensamiento lo tenemos, vamos a decir, falta llevarlo a cabo como usted bien lo dice, porque también es muy interesante que quede un registro, como dicen ustedes, para los que vienen, para la gente joven que... Claro, porque por ejemplo Fortuny lograron una banca en el Consejo. Claro, sí, claro. Fue concejal. Fue concejal, sí, trabajamos juntos y claro. que fue concejal, que con el advenimiento de la democracia. El gringo también, José Luis también, concejal. Claro, sí, posteriormente está él, sí. Y hoy tenemos el intendente, que es Hoy socialista, que llega con el impulso del radicalismo, pero... Manuel Fortuny fue el primer concejal socialista que nosotros tuvimos en Chajarí. Inclusive, Nobleza Auriga llega por méritos propios, por el partido, vamos a decir. En la primera gestión de don Daniel Tizoc. Exacto. Sí. Y el que les habla, yo llego a la concejalía, pero ya integrando la alianza. Ah, vos llegás ya de la como mano. vulgarmente se dice, colgado del saco de la UCR. Pero siempre hubo alianzas por eso. Por supuesto, Así que no las podemos... Paremos en este punto porque se está poniendo apasionante la charla y ya tenemos que retomar. Por eso no quiero seguir avanzando para después cortarla. Cumplimos con nuestros anunciantes. La vida es un espejo, una forma muy particular de conectarnos con nosotros mismos. El Espejo, los sábados a las 9 de la mañana, conduce Claudia Cajías. Hablando un poco del origen de los partidos políticos en Chajarí, y lo sumamos recientemente a José Luis Duarte, uno de los referentes del socialismo, y él contaba, ¿no?, cómo en la década de 1970, ya comenzando 1980, él con otros jóvenes de su edad, que en ese momento estaban viviendo en Chajarí, ellos son de Chajarí, estaban viviendo en Santa Fe, vuelven a Chajarí ya con ideas socialistas y se empiezan a reunir en nuestra ciudad y encuentran eco en otras personas como Manuel Fortuny, Santiago Cobal, Eduardo Cobal, el señor González, Mosquito, que Jorge, claro, y bueno, y probablemente otras personas que nombraste y que no retuve el nombre. Claro. Estoy hablando de los más viejos socialistas. Claro, los primeros, porque hasta ese momento no había socialismo como movimiento. Quizás había personas que abrazaban la idea, pero como tal movimiento. Cual, pero organización política socialista no. ¿Qué fue lo que los sedujo a ustedes de esta ideología política que dijeron, sí, por acá va nuestro camino? Y bueno, las ideologías, como vos bien lo decís, nuestra juventud, primero y fundamental, poder presentar otra alternativa del peronismo y el radicalismo en Chajarí, ¿no? Y se ha trabajado muy fuertemente en ese tiempo. Yo te decía, creo, que nuestro local partidario, cuando nosotros teníamos una militancia, te podría decir, fuerte acá en Chajarí, estaba ubicado en 9 de Julio y Doctor Plana, enfrente del Colegio Marista, o del salón del Colegio Marista, ¿no? ¿Del Colegio de Hermanas? Perdón, del Colegio de Hermanas, sí. ¿Qué quiere decir una militancia fuerte, gringo? ¿Te referís al número de afiliados? ¿Te referís a las acciones que realizaban? ¿Qué es una militancia fuerte? La militancia fuerte para mí es comprometerse con la idea socialista y demostrarla por hecho. ¿Y qué hacían en ese momento, en esa militancia fuerte? Por ejemplo, integrar, por ejemplo, la comisión vecinal de mi barrio, del barrio Salto, que fui por ¿cómo es? Por más de 10 años presidente del barrio y, por ende, cambiarle la cara al barrio. Con una concepción política, no autoritaria, por supuesto, sino participativa. Exactamente, participativa, donde, en mi caso como socialista, debía poner al conocimiento de la gente mi formación política, ¿no?
y por ende tenía la obligación de ser lo más abierto posible, lo más participativo y transparente. Bien. En el asunto económico fundamentalmente, sí, ¿no? Sí, sí. Y así como yo, otros compañeros fuimos integrando las cooperadoras que antes se usaban mucho, las cooperadoras escolares. Bueno, también llegamos con algunos compañeros del partido y con otras personalidades del radicalismo, del peronismo, a integrar la cooperadora del hospital, por ejemplo, en el año 1995, por ahí. Trabajar mancomunadamente para la comunidad. O sea, desde mi punto de vista, políticamente hablando, siempre pensé como socialista que la política debe estar al servicio de la gente. Al servicio de la gente. Y lo sigo pensando, por supuesto. Y bueno, eso trajo a que en el año 1999, en la última gestión de don Daniel Tizocco, yo vaya y haya salido electo como concejal, que fui concejal desde el 99 hasta el 2003. Vos marcabas que Manuel Fortuny fue el primer concejal socialista. Sí. Fue diputado después, me parece. Yo creo que sí, que fue diputado también. En la misma época que yo fui concejal, desde el 99 al 2003, él fue diputado provincial. Con Montiel como gobernador. Y no sé si lo dijiste al aire o lo dijiste en privado, pero fue algo así como él fue el primer concejal socialista como por mérito propio. No sé si lo dijiste tal cual, es decir, sin alianza. Sí, exactamente. Sí, ¿Cómo fue esto que en una comunidad en donde estaba ya el radicalismo como tal y el justicialismo muy fuerte, acá en Chajarí el radicalismo muy fuerte. Claro, ¿cómo es que el socialismo logra una banca en el Consejo Deliberante? Claro, y ahí viene la otra parte, ¿no? Donde la militancia fuerte que yo digo, claro, salir a trabajar para el partido. Sí. Salir a trabajar en los barrios. Y la presencia en lugares, en instituciones claves como barrios, claro, hospital, sí, más allá de las instituciones, después hay que salir a los barrios para hacer la campaña electoral, ¿no? Claro. Para que nuestro compañero sea, en aquella época, Manuel Fortuny, sea electo concejal, ¿no? Y yo digo por méritos propios, Manuel llega en aquella época, creo que fue en el año 95, la primera gestión de Daniel Tizocco, llega por el socialismo. Sí. O sea, la gente vota el concejal del socialismo. Hasta ese momento, si yo mal no recuerdo, a ver chicas si me ayudan a pensar, no hablábamos de alianzas, ¿no? Hasta ahí eran como votos, no sé si es la palabra puro, si es la palabra correcta, pero era radical, justicialista o peronista, claro, socialista. Las alianzas comienza con, bueno, cuando a nivel nacional pensamos en De la Rúa, Chacho Álvarez, Graciela Fernández Meijide, ahí empezamos con las alianzas. Estamos en el 91, esto 91-95, lo que está hablando, que es la primera gestión de Daniel Tizocco. Claro. Y después es que vienen las alianzas, y ahí ya esa modalidad de alianza baja también a provincia y baja también a Chajarí, municipio, municipio, ¿no? Claro. Y ahí es cuando también acá en Chajarí empiezan a operar las alianzas y ya no hay radicalismo, peronismo y socialismo, sino que empiezan a tejerse alianzas. El problema son las rupturas después, que genera un cimbronazo terrible, como fue ahora el caso de Cambiemos. Las rupturas que son unas fracturas muy fuertes. Claro. Y en términos ideológicos también es un cimbronazo, pero yo creo que son discusiones que tienen que darse. Eso es la democracia, la pluralidad, pero acordada. Claro. Sí. Claro, es un movimiento, tiene que haber permanentemente un movimiento dentro, porque por ejemplo el movimiento justicialista, Perón siempre habla de un movimiento, no habla de un partido político, sino de, no es algo tan dinámico. Sí, es muy dinámico. Sí. Y pasa en casi todos los partidos, incluso en la Unión Cívica Radical. Ahora, hay que ver si las alianzas se dan realmente por comunión de ideas a eso me refería, o por una cuestión de estrategia para ganar una elección, porque ahí es cuando hace aguas rápidamente. Como el caso de Chacho Álvarez, ¿no es cierto? Claro, que lo creímos.
Yo la Claro, lo vi. que pasa es que por ahí No cuando resistió. las ideologías son Muy contrapuestas. muy dispares, es a veces inexplicable que uno entienda cómo se aliaron Claro. para llegar cuando no tienen ni siquiera un punto en común en la ideología que tienen. O sea, generalmente en los movimientos, cuando se arma una alianza es porque hay puntos en común como para poder aliarse. Tal cual. Yo creo que, o sea, desde lo que vengo observando, inclusive a nivel nacional, me parece que como las alianzas políticas, en el fondo son más por conveniencia que por otras cuestiones. Por porque, convicción ideológica. Exactamente, porque y nosotros tenemos los hechos a la vista. Tenemos alianzas que han llegado al gobierno nacional, por ejemplo, al gobierno provincial, y seguimos teniendo los mismos problemas, inclusive Peores. más agudizados, exactamente peores. Entonces, por ahí eso me indica a mí que las alianzas por ahí son más convenientes que estrategia de cómo es de hacer una buena plataforma con un debate de por medio, integrando las distintas ideologías de las personas que forman los frentes a nivel provincial, municipal y nacional. Pero fíjate que a nivel local también, gringo, ¿cuántas alianzas ha habido? Y después, al poquito tiempo, renuncia el viceintendente, los concejales se parten bloques. Y no estoy hablando solamente de este Consejo Deliberante, sino de para atrás. Sí. Claro. Llega un bloque que al tiempo se fractura y quedan monobloques. Entonces vos decís, bueno, pero ¿y qué pasó? Evidentemente no estaba tan sólida la cuestión, Claro. ¿no? Como para que eso suceda. Entonces, Lo grave de esto no es la fractura en sí, porque si se fracturan porque no están de acuerdo, es lograr los puntos en común para llegar a un acuerdo. Lo grave es que quedan fracturados y no se hablan. claro. Eso es lo grave, Sí. creo que es el problema que tenemos en esta democracia. En estos 40 años Claro. de democracia, ese es uno de los problemas más graves que tenemos. Sí. No lograr, así como Alfonsín dijo, democracia y justicia, fueron los dos pilares que él llevó a muerte, pese al levantamiento cara pintada y a todo lo que tuvo, y todos los partidos le apoyaron. Pues no hubo una dispersión, se encolumnaron detrás de él para terminar con el gobierno de facto. Eso creo que tendría que ser el modelo de uno o dos puntos básicos y avanzar hacia ello. Hoy, por ejemplo, uno de los problemas que adolece la Argentina no tiene un modelo económico a seguir. Fue el modelo agroexportador, sustitución de las importaciones, y ahora no estamos conformando un... No, vamos y venimos, vamos Exacto. y venimos. ¿Sí? Lo que pasa que es que se hace simplemente, como dice José Luis, para fines electorales. Exacto. Entonces, para bajar a otro partido. Tal cual. Esa es la realidad. O sea, se juntan, por ejemplo, no quiero hablar mal, pero por ejemplo, el PRO que se junta con la Unión Cívica Radical es precisamente para partir es decir, para voltear a Cristina. Si nos ponemos a ver a nivel nacional lo que pasa, y por eso se juntan. Ahora, no sé si tienen tantas ideas encontradas, porque se supone, y la base de un partido político es tener un plan de gobierno común. Y si vos tenés un plan de gobierno común como partido político, es raro que se tenga que fracturar en el Sí, medio eso es cierto. antes de terminar, por ejemplo, si ganan una elección. Entonces, no existe esa base sólida del plan de gobierno que tienen que tener en conjunto. Ujú. Sí, vamos Son a muy suponer individualistas. que hay mucha gente que anhele que este tipo de gobierno ya no sea, ¿no? Como vos decías, se juntan para derrotar a Cristina. Está bien. Se juntan para derrotar a Cristina, esa puede ser una convicción que los une. Falta una estrategia de cómo gobernar, que no sea Claro. solamente el objetivo voltear a, sino bueno, volteamos a ver, ¿qué vamos a hacer con el país? ¿Cómo vamos a gobernar? Y ahí empieza otro problema, el problema de los egos.
porque nos juntamos para gobernar, vos sos de este partido, yo sé, pero yo quiero sobresalir. ¿Me explico? Los personalismos ahí ya también empiezan a jugar en contra y estamos en un gran problema, ¿no? Porque el objetivo termina siendo no lograr el bienestar común, sino también la ambición de poder de cada uno. ¿Cómo manejamos esto? Que últimamente se ve mucho, sobre todo a nivel nacional, lo estoy hablando, que se ve mucho esto de esos egos. Fíjate ahora mismo con el balotaje, o sea, esos egos de querer seguir siendo el protagonista de un lugar sin tener en claro cuál es el plan de gobierno que me estás ofreciendo. Claro, y ahí digo, cuando dentro de un mismo partido, viéndolo desde otra perspectiva, ¿no? Claro. Del que sea. Cuando dentro de un mismo partido hay gente o diferentes líneas que se presentan para competir, ¿no? En una PASO, por ejemplo. Uno se lo puede leer como un ejercicio de la democracia, ¿no? Cada cual tiene derecho a presentarse, a ofrecer su propuesta electoral y es el votante el que dice vos sí, vos no. Pero si en un mismo partido hay tanta oferta electoral, ¿no hay un problema de egos también? Yo creo que sí, o sea, hay un problema de ego desde el momento en que vos armás una coalición y solamente una parte de esa coalición es la que quiere mandar para quién es el presidente y quién es el vicepresidente. Es decir, cuando hay una coalición de gobierno, me imagino que tienen que ponerse de acuerdo para, primero, el plan de gobierno, que tiene que ser común entre todos, porque si no, no tienes... Si no, claro, porque si no pasa esto, que llega un momento, hay una fractura. Lo mismo pasa con las distintas agrupaciones políticas dentro de un mismo partido político. Sí, y a nivel local también. Claro, si no tienen en común algo, local, no solamente la ideología que tenga el partido, sino ese plan de gobierno que van a llevar a cabo a partir del momento en que están en el gobierno. No sé, yo lo veo desde ese punto de vista. Te puede gustar o no te puede gustar, pero bueno, tiene que haber acuerdos. Exacto. ¿Cómo ves al justicialismo en este sentido, María Inés? Bueno, el justicialismo desde su, digamos, si nos remontamos al año 44, cuando empieza el general Perón, el coronel en ese momento, Perón, a tener una intervención a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión, con la masa más poderosa, digamos, que tenía en ese momento, que eran los sindicalistas, ¿no? Los sindicatos, que fue el gran apoyo al coronel Perón. No nos olvidemos del 17 de octubre del 45. Él también hace alianza para llegar, y ahí está donde yo digo que a veces para derrocar a uno, bueno, me alío hago una alianza con el otro porque quiero voltear a este. Precisamente en el 45, para las elecciones del 46, Perón hace una alianza con la Unión Cívica Radical, la Junta Renovadora, ¿sí? Y hace otra alianza con el Partido Independiente, con el Partido Laborista. El laborista, que precisamente era el del movimiento obrero, ¿sí? Y el Partido Laborista Independiente, que era parte de los conservadores. O sea, fíjate vos la mezcolanza que tenían ahí. Sin embargo, para el momento de las elecciones, la Unión Cívica Radical elige a quien va a ser el vicepresidente. ¿Ese sería el primer modelo de alianza que tenemos en el país? No sé si es el primer, no, porque me parece, no sé si el radicalismo... No digo que figure como alianza, pero conociendo el espíritu, si sería como el primer... El radicalismo ya más cerquita, Graciela, por favor. El radicalismo ya lo tenía, no nos olvidemos que hay dos líneas, la personalista y la antipersonalista, y uno quiere alianza, el otro no. Bueno. Ya había, esto desde los inicios se empieza a hacer. Claro, o sea que la hipótesis de primera alianza no. Incluso la Unión Cívica Radical, Junta Renovadora, se arma para el apoyo al coronel Perón. O sea, como acá en la provincia también, o sea, no va solamente el Partido Laborista, que
que se armaba en ese momento, pero tenía un nombre. Partido Único de la Revolución se llamó al principio para después llamarse Partido Peronista, ¿no? Ujú. Y acá en la provincia también se une la Unión Cívica Radical, Junta Renovadora, con el Partido Laborista y con un partido que era provincial, que era la Unión Popular. Ajá. ¿Sí? Para entonces... Ahí había conservadores también. Que eran conservadores y que precisamente al que iba a ser postulado como gobernador, lo elige la Unión Cívica Radical, la Junta Renovadora, que fue Héctor Maya, que era de Forja. Yo quiero hacer como un pequeño resumen de lo hablado hasta acá, porque ya tengo que ir a una pausa, después me voy a ir más de lleno con vos, María Inés. De lo hablado hasta acá sobre el origen de los partidos políticos en Chajarí, cómo podemos ir viendo las ideologías que van apareciendo. Decía Graciela, primer intendente municipal, un liberal, José Campodónico, que comulgaba con la masonería liberal. No es un partido político la masonería, pero sí tiene una ideología exactamente liberal. Al poquito tiempo empiezan a surgir el radicalismo ya para empezar a captar a otra parte. Eso era oligarquía, decías. Después empieza a abrirse, empieza a aparecer el partido radical para captar a otra parte de la población, social, otro sector social que no estaba representada, que no era la oligarquía. La clase media. La clase media, exacto. Decía José Luis que ya nos vamos a 1970, 1980, cuando aparecen las ideas socialistas que ellos traen desde Santa Fe. Capaz que ya estaban acá, pero logran conformar ese movimiento, el Partido Socialista. Ya tenemos como la tercera fuerza. Y el Partido Justicialista en nuestra ciudad, que nuestra ciudad aparece también y ahí estaba la pregunta 46, en el 46, claro, porque parece. Y después, ¿sabés qué? En el próximo bloque, María Inés, yo quiero meterme en esto. 1946, más o menos, aparece también las ideas justicialistas en nuestra ciudad. Y después quiero llegar también, que me expliques a ese momento histórico, ¿no? Porque una ciudad que durante décadas, prácticamente toda su trayectoria, tuvo gobiernos radicales. No recuerdo el año, Juan Javier García aparece 2003. Aparece como creo que el primer intendente justicialista, y si no el primero en décadas. No fue el primero. Bueno, en décadas entonces. Eso lo charlamos después. Claro. ¿Cómo, después de tantos años, ¿no? De esa ideología prácticamente tan hegemónica que era el radicalismo con gobiernos radicales, cómo es que aparece? Y yo te hago una aclaración por ahí un poquito, porque es que no quede, cuando hablamos del primer intendente y hablamos de la oligarquía, la ideología es de la oligarquía. Sí. Pero acá no hubo oligarcas, como en Buenos Aires, por ejemplo, que pertenecían a la sociedad rural, que eran los que gobernaban los índices y daban las ideas y demás. Es un desprendimiento, pero bajaba ideológico, exactamente. Perfecto. Bueno, seguimos charlando en instantes nada más. 400566 es el celular al que te podés comunicar. Estamos hablando con Graciela Pelayo, María Inés Siciliani y José Luis Duarte. Entender, conocer, saber, pensar, analizar, escuchar, indagar. A través del reflejo de nosotros mismos, de nuestra vida cotidiana, queremos descubrirla. El espejo. Es nuestra historia. María Inés, había quedado planteada la pregunta sobre quién fue el primer intendente justicialista en nuestra ciudad, en qué año, y después ya el salto al 2003. Claro, bueno, en las elecciones del año 1946, acordate que es lo que dije antes, en un determinado momento no existía la ciudad de Chajarí como municipio. Entonces esto fue a partir, bueno, Graciela tiene por ahí anotado más, las reformas que tuvieron de la Constitución y demás, que fueron llevando a cambiar la denominación de municipio
juntas de fomento, comisión. Bueno, así que como te decía antes, era el gobernador quien elegía prácticamente quién iba como comisionado municipal. Y el primer comisionado municipal peronista fue Ramón Tolentino Benítez. ¿Sí? En ese momento también hubo elecciones. ¿Qué año, en el 46, acá dice en el 48, pero probablemente fueron las elecciones del 46. Sí. Seguramente se ha demorado en la llegada de... E incluso después está el acta municipal donde lo hacen asumir como presidente municipal a Tolentino Benítez. ¿Cuánto tiempo fue intendente, comisionado, este señor Benítez? Fue 2 veces. 2 veces. 2 veces fue él. Y después de él... El 48 al 50, la primera gestión. ¿Sí? Después sigue Pascual Monti, del 50 al 52. Pascual Monti, que era radical. Era radical. Después del 52 al 55 está José Justo Recio, que es del Partido Justicialista. Nuevamente. Y después está La Loza, Adolfo Raúl La Loza, justicialista, y es la Revolución Libertadora. Sí. Después está José Petrovalli, ¿qué es? de facto, Fangi. Sí. Después vienen los de facto hasta el 73. Y después ya el radicalismo. Radicalismo. Y después del 73, desde el 83. No, bueno, en el 73, 76 tampoco gana el peronismo en la ciudad de Chajarí. No. También es gobierno radical. Y después del 83 hasta el 2003, que entra Juan Javier García, que tiene todo fue radical hasta el 2003. Bien, hasta el 2003. Pero Tolentino Benítez primero fue comisionado interino, exacto. Y después fue electo como presidente municipal por la misma gente, ya no mandado por la provincia. Exactamente. Si bien el registro aquí no está, habla de delegados de la policía y comisionados municipales, que habla de Pericoli, por ejemplo. Pericoli era el comisionado interino, policial, que era el que ponía en funciones a los comisionados municipales. Incluso D'Angelo, Nicolás D'Angelo había sido comisionado municipal puesto por Pericoli unos años antes. Y cuando Benítez asume como presidente municipal, D'Angelo era senador. Bien. Por el Partido Justicialista. Cuando en el 2003 asume Juan Javier García como intendente de la Municipalidad de Chajarí, después de una larga trayectoria radical, ¿qué considerás que sucedió para que esto ocurra, para que se rompa con esa tradición? ¿Qué variables, no sé si hoy tenés una apreciación sobre las variables que influyeron para que eso sea posible? El movimiento justicialista se había presentado muchas veces a elecciones, permanentemente, si tomamos del 83 hasta el 2003. Lo que pasa que siempre con una interna muy feroz dentro del propio justicialismo, y siempre por alguna razón especial, porque el pueblo de Chajarí es muy radical, ¿no? Ganaba el radicalismo. Yo creo que el desgaste mismo del partido radical llevó a que en el 2003 esas peleas que tenían dentro del... No olvide que bajaron un intendente, es decir, hubo mucha pelea interna dentro. Exactamente. Matermas, toda esa cosa que se había conjugado y que había operado un desgaste tremendo. Y eso de que el pueblo es soberano y que la democracia, si vamos a la parte etimológica de la palabra, es el poder del pueblo, hizo que se cambiara. Y ahí fue digamos el cambio. Y bueno, también el plan de gobierno que presentaba Juan Javier García era un plan de gobierno modernizado, desde mi punto de vista.
No te olvides que yo fui su viceintendente. No, me o sea, olvido. lo voy a defender bastante. Así No, que, es que no lo estoy atacando. No. Así que bueno, Juan tenía un plan de gobierno muy, muy sólido. Y yo creo que eso ayudó mucho a que parte de la población, y por supuesto muchos de los radicales, apoyaran al Partido Justicialista y que pudiera llegar aparte en un contexto nacional también, más allá de lo local, también. En un contexto nacional donde indefectiblemente De la Rúa tuvo que irse del poder y donde asume Néstor Kirchner. Bueno, yo creo que ese fue un efecto rebote, vamos a decir, políticamente hablando, donde a Juan Javier le favoreció mucho también todo el contexto político a nivel nacional. Nacional y local. Lo local también. ¿No? Yo creo que la gente, si tiene memoria, no se va a olvidar de eso nunca, ¿no? De ese desmanejo que había, que había mucha disconformidad, me parece, en los manejos, sobre todo cuando hay peleas dentro de un partido político, la gente no lo ve bien. No. O sea, porque si vos tenés la misma ideología, eso que vos hablabas antes de los egos, eso de las ganas de ser el primero, cuando podés estar dentro del movimiento sin ser el primero. Claro. Y entonces esa falta de incluso de solidaridad que existe dentro del mismo movimiento, ¿no? Hace que las cosas salgan mal. Sí. Y eso creo que le pasó, bueno, desde mi punto de vista, creo que le pasó al radicalismo en ese momento como para perder las elecciones. Pero insisto mucho también en la presentación de los planes de gobierno. La gente está cansada de peleas, pero también quiere saber qué vas a hacer cuando asumas el poder. ¿Sí? Es decir, el poder como poder político, no como poder gubernamental, estoy hablando, no el poder propio. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan de gobierno? Es lo que está pasando ahora a nivel nacional. Totalmente. Cuando a mí me plantean, bueno, ¿cuál es el plan de gobierno que me estás presentando? A ver si de alguna manera me estás enamorando con ese plan de gobierno como para que yo te vote. Porque las peleas terminan mal. Es decir, la gente está cansada de este tipo de cosas. Es que la lectura de este lado es, mirá, a mí tu ego no me importa, eso es un problema tuyo, resolvelo. A mí lo que me importa es mi situación, la situación del país. Te votamos no para reforzar tu ego, te votamos para que gobiernes el país que constituimos todos. Lo demás, bueno, manejalo, psicoanalizar, no sé. Claro. Pero bueno, es tan finito, viste, tan delicado ese equilibrio, que ese traspaso del poder confunde al que lo está recibiendo y siente que el poder es de él y el poder no es para del nada. gobernante. Y la agresividad que conlleva eso, porque es terrible. Tremendo, estamos cansados. Son los personalismos, justamente son las deformaciones que se logran en la democracia, que es uno de las fallas más grandes que tiene. Estos personalismos que se apropian, que el Estado soy yo. Y no es así. Yo te doy. Claro. Vos delegás y bueno, el Estado soy yo, ahora resuelvo yo. ¿Cómo lo vamos a conocer los pormenores del plan de gobierno que tienen desde el día 1? De uno y del otro, de las dos opciones que obviamente, tenemos que evaluar. Exactamente. De las dos opciones. Que algunos estamos ahí que no sabemos qué vamos a hacer. Exacto. Creo que muchos estamos en esa zona, viste, que decir, voto a este, voto a este, no voto, voto en blanco. Estamos hoy como una disyuntiva porque... No, pero no podemos votar en blanco. Es regalar nuestro voto a un vacío o una nada cuando el país tiene que salir de este bollo que está metido. Tenemos que salir. Y es tan difícil la decisión, porque vos analizás esto y decís, no puedo votar esto. Y analizás esto y no, tampoco puedo votar esto. Claro, que en el medio también hay que tener en cuenta las cosas que se dicen. Me parece que hay que ir hacia el candidato y escuchar al candidato y no las otras voces que interfieren en el medio, que hacen pensar que no está haciendo esto, que esto no me conviene. Yo
lo tomo desde ese punto de vista. Puede gustarte o no gustarte a vos el candidato, ¿sí? Pero escucharlo a ver lo que te está proponiendo, ¿sí? A mí personalmente no me gusta que cuando se hace un debate, por ejemplo, se esté atacando a su contrincante. Horrible eso, espantoso. Me parece que lo que tiene que darse en un debate es qué es lo que voy a hacer. ¿Qué voy a hacer en educación? ¿Qué voy a hacer en salud? ¿Qué voy a hacer en esto? Y no que vamos a voltear a este, vamos a voltear al otro, porque me parece que no, tenemos que crecer en esto, es muy infantil todo eso. Pero vos fíjate que en esos debates están tan coacheados algunos candidatos que no hablan por sí mismos. Bueno, que cambien de coach. Es que estoy totalmente de acuerdo, María Inés. Estoy totalmente de acuerdo. Y vos te das cuenta cuando se salen del libreto, cuando se salen de lo preparado y aparecen ellos. Y eso es lo que queremos ver. Ese perfil. Yo por eso me parece que en la localidad tenemos que felicitar a una institución educativa que es el IMA, que llama a los candidatos y les permite, les genera ese espacio de que puedan discutir, que a veces lo aprovechamos y a veces no, pero hay que escucharlos, porque es un espacio donde no están los medios partidarios, porque así como te acabamos de demostrar que cada partido tenía su diario y su club, ahora es exactamente igual. Ahora tienen su canal de televisión, sus redes, todo. Sus redes sociales. Hacen y demás, justamente la publicidad por las redes. Cuando vos mirás más allá de lo coacheado, ¿no? No te quedás solamente en la palabra. Yo en esto voy a disentir un poquito con vos. No solo hay que quedarse en lo que dicen, sino también en cómo lo dicen y en la otra forma de comunicar. Pues yo puedo estar diciendo algo políticamente correcto, que sé que es lo que querés escuchar, pero hay cosas que no puedo controlar de decir lo que la gente quiere escuchar. Claro, eso es, y eso ahí está todo el trabajo del coach. Pero hay otras cosas que también están hablando y que son los gestos, las reacciones, los tics involuntarios que te demuestran nerviosismo, bueno, un montón de cuestiones que creo que nos están diciendo si esa persona está diciendo lo que realmente piensa o no, ¿no? Y también me parece que son cosas que tenemos que tener de acuerdo, que tenemos que tener en cuenta cuando ponemos la mano en el corazón y decir, ¿a quién debo votar? ¿Qué siento? ¿Quién me convence? Hoy para mí es muy difícil el panorama, muy difícil. Ahora, Claudia, estoy de acuerdo con lo que vos decís, ¿no? Con el saber comunicar, porque no toda la gente sabe comunicar. Ahora sí, cuando vos sos candidato a algo, lo único que tenés que hacer es prepararte. Entonces, no solamente porque vos tenés tu propia ideología, entonces por más que el coach te diga que digas tal cosa, tiene que prevalecer cuál es tu idea al respecto y comunicar tu idea de la manera más fácil o digamos de la manera más lógica de comunicar, y eso vos le tenés que transmitir a tu coach. No podés estar diciendo lo que te dice el otro si vos no estás de acuerdo en lo que te está diciendo. Totalmente de acuerdo. Eso se llama madurez política, que no hay ahora. Pero ¿qué es lo que prima hoy, está gente? Como su pullover más o menos. Claro, pero algún día tenemos que empezar a crecer. Pero porque hoy nos atraviesa la lógica del mercado, del mercado, las leyes del marketing. Entonces, yo te digo cómo tenés que actuar. Si vos querés tener más votos, bueno, mirá, tenés que subir. ¿Qué vimos en Patricia Bullrich? Del primer debate a la segunda parte. Ya estaba más exaltada, más que iba pero muy ataque, perdida, mi muy vida. Muy perdida. Y ahí están las reglas del mercado, ¿no? Vos querés ganar, mira, esta es la estrategia, esto, y se pierde. La naturalidad en la que puede expresar. No todo el mundo sabe hablar cuando está frente a un micrófono. No, entonces, y la presión que se vivirá ahí es tremenda. Entonces eso, por supuesto, la presión, es más, cuando uno no está acostumbrado a estar delante de un micrófono, de una cámara, es muy difícil hablar y poder expresar tus ideas. Por eso voy yo a eso de prepararte. Lo mismo que cuando das una conferencia, vos te preparás para dar esa conferencia y ensayás cómo decirlo.
¿sí? Para poder que el otro que te esté escuchando lo entienda, porque si no, no tiene sentido que dé una conferencia si el otro no te entiende. Seguro. Bueno, se nos está terminando el tiempo y tengo mensajes para compartir con ustedes. Silvia Farías, buenos días. Qué placer escuchar a estas grandes mujeres relatando y analizando historia política de nuestro país, provincia y local, nos dice Silvia. Gracias, Silvia. Mario Duarte, Claudia, las cosas se demuestran con hechos, no mentirle en la cara a la sociedad, sentido común, muy bueno el programa. Gracias, Mario querido, sí, coincido en que las cosas se demuestran con hechos, sí. Pero a veces se maneja... Te suena este muchacho, ¿no? Sí. Te suena, de algún lado lo tenés. Algún tocayo. Debe ser. Bueno, no sé si por allá queda algún mensaje, si estamos... Son las 11:55, yo les dejo un minutito. María Inés, me había olvidado, estás escribiendo un libro. Contame, por favor, que tiene que ver sobre la historia del justicialismo, ¿está bien? Sí. A ver, acá mi amiga fue la que me llevó a esto. Hace mucho tiempo, te digo que te hablan del año 98, 99, yo estaba haciendo una tecnicatura en hotelería a distancia en aquella época, y cuando me tocó la materia historia, un trabajo práctico era redactar la vida política de un personaje de mi ciudad o de un partido político. Y ahí fue donde lo que decimos, que historiográficamente no hay nada escrito, no hay nada suelto, todo está suelto. Todo está suelto, todo, y más acá en Chajarí, nada se encontraba. Y ahí fue que escribí esto para el trabajo práctico. Sí. Y obviamente Graciela lo leyó y entonces ella fue... Aprendimos un montón, y ella, por supuesto fue todo un trabajo de investigación a través de diarios de la época, sobre todo el diario Democracia, del que hablábamos, de Fénix Benítez, que era muy peronista y que él me permitía sacar bastante datos de ahí. Y bueno, las actas municipales, y también tuve algunas charlas con don Roque Baloni, que fue un empleado municipal, que fue uno de los primeros afiliados al Partido Justicialista, y que se movió bastante como para que el Partido Justicialista, junto con dos ferroviarios, que era uno Pablo Aldaz y el otro Pilar Aguirre, que ellos fueron los que iniciaron esto de crear la primera unidad básica en la ciudad de Chajarí, que estaba instalada al lado del Gallo de Oro. Ah, mira. Sobre calle 9, Sarmiento, entre Bolívar y Belgrano. Bien. Bueno, ¿y este libro ya está terminado? No. Está en preparación. No. Ansioso. Así que claro, o sea que como esto era un trabajo práctico de pasarlo a un libro, y todavía falta la corrección de acá de la profesora y seguramente de algún editorial, del editorial, para ver si está bien redactado o demás. Recién estoy por el año 1951. queda un trecho, un largo camino. Se versa en Chajarí, con la historia de Chajarí. Claro, lo que pasa es que voy haciendo una comparación de lo que pasaba a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Perfecto. Y con esto, con internet, es que es una herramienta fabulosa. Sí. Me permite meterme en investigar en muchas, sobre todo trabajo, por eso hablábamos antes de que sobre Entre Ríos, sobre la provincia, hay bastantes trabajos escritos sobre tesis de grado y sobre todo el CONICET. Sí. Inclusive las carreras de doctorado en historia o la licenciatura en historia y las ciencias sociales, ciencias políticas, así como Piver nos vino y de su charla sobre su tesis, que es fantástico lo que ha hecho. Y bueno, hay otras también. Acá hay una del ferrocarril muy buena, hecha en la ciudad. Es decir, hay muchos. Exacto. Y no se difunden. Están como guardadas y tampoco están colgadas. En internet, tampoco exacto, están en internet para... Qué lástima. Bueno, un trabajo pendiente. Les agradezco un montón que hayan estado en esta jornada, éxitos con esta investigación, con este libro. Gracias. Y cuando esté por publicarse, hácenoslo saber, por favor. Entonces, tengo muchas ganas de hacer
una primera presentación en alguna feria del libro, ¿no? Sí. Pero no sé si llego para el año que viene, pero bueno. Sí, Gringo, querías decir algo. Bueno, sí, yo primero y fundamental agradecerte por la invitación. Un placer estar con Graciela, con María Inés. Y no quiero dejar de mencionar un hecho histórico como socialista, Sí, cómo no. para nosotros los socialistas y el partido en general. Las últimas elecciones, donde fue electo el compañero Marcelo Borgesán por el voto directo, más allá de que somos conscientes de que la Unión Cívica Radical es la columna vertebral de la coalición, pero no deja ser para nosotros un momento histórico de que el Partido Socialista hoy, en la persona de Marcelo Borgesán, del cual traigo en mi persona un saludo para vos, Muchas gracias. Claudia, y para ustedes dos, mujeres de Marcelo Borgesán, que está escuchando el programa, que sabe que estoy acá y que me voy a reunir ahora al mediodía con él y con los compañeros. Muchísimas gracias. Quiero agregar algo más, ¿no? Que es un lugar que se ganó, Sí. Porque más allá de que venga con el empuje ahora de el radicalismo, por lo que vos decís, que esto es una coalición, Sí, tal cual. podría haber sido otro el candidato Exacto. electo, porque él Sí. completó el mandato por la fórmula había sido Galimberti, Sí. Borgesán. Y con otro proyecto, Con probablemente. otro proyecto. Galimberti se retira de la de la intendencia para ocupar su banca de diputado nacional y a él le toca ese lugar. Exacto. Pero no necesariamente eso implicaba que ahora sea el candidato Tal cual. ungido Sí, para sí, estas sí, elecciones. sí. Evidentemente Pero se está ganó bueno, está ese buenísimo lugar. esto, Ujú. porque nos da otra mirada, se refrescan ideas y se refrescan los partidos también. Exacto. Que esto es lo bueno que tiene, la pluralidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer compartir la mañana con Graciela Pelayo, María Inés Siciliani y José Luis Duarte. Esto ha sido todo. Nos reencontramos el Fragmentos de la vida cotidiana. Retazos de historias arrebatadas al olvido. Experiencias de vida que hablan de lo que también nos pasa. El espejo. Todos los sábados a las 9 de la mañana con Claudia Cajías. Se escucha.